Un joven queretano que se aferró a una presidencia, primero la de su partido, Acción Nacional, y más tarde a la presidencia del país. Hoy es investigado por su presunta participación en la red de sobornos que desplegó Odebrecht en México. Este es el expediente de Ricardo Anaya Cortés. El lunes 8 de noviembre, un juez federal determinó que Ricardo Anaya Cortés, candidato a la silla presidencial en 2018, deberá comparecer de manera presencial en las instalaciones del Reclusorio Norte, donde será imputado por la Fiscalía General de la República. Desde agosto de 2021, la FGR acusa a Ricardo Anaya de la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero principalmente por su presunta participación en la trama de corruptelas que tejió la empresa brasileña Odebrecht en México y que reveló uno de los principales artífices de las propinas, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. También bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. La unidad continúa con la investigación en este momento. Tenemos la instrucción del presidente López Obrador, como siempre, de actuar sin filias ni fobias. No se trata de ninguna persecución de corte político y lo que se hará es, ante requerimiento de la Fiscalía General de la República, entregar la información correspondiente. Esta sería la primera vez que Ricardo Anaya, quien se considera a sí mismo como el líder de oposición que puede dar batalla a Morena en las elecciones de 2024, pise el Centro de Justicia Penal. Aunque el hecho podría concretarse hasta 2022. En 3 ocasiones, el también exlegislador ha comparecido de manera virtual y desde Estados Unidos. En el mismo número de veces, el juez de control ha determinado el aplazamiento de la audiencia inicial. La primera, el 26 de agosto de 2021, se difirió luego de los alegatos de Anaya Cortés de falta de acceso a su carpeta de investigación. Para el 3 de octubre, la defensa argumentó que tuvo un acceso al expediente tan solo 3 días de anticipación, por lo que el juez fijó un nuevo plazo. Y este 8 de noviembre, la defensa también alegó falta de tiempo para estudiar y preparar la debida defensa del panista. En un comunicado de prensa, el abogado de Anaya Cortés, Eduardo Aguilar Sierra, expuso lo siguiente. La defensa solicitó el diferimiento, toda vez que ha sido desproporcionado el tiempo que la Fiscalía ha tenido para integrar la carpeta de investigación frente al tiempo dado a la defensa para su estudio, lo cual va en contra del principio de defensa técnica adecuada. Se fijó nueva audiencia para el próximo 31 de enero de 2022. El señor Anaya hoy goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos vigentes. Las acusaciones en su contra, basadas en hechos falsos, serán desvirtuadas toda vez que el acusado es inocente. El proceso judicial no se vislumbra fácil para ninguna de las partes. En una versión pública del caso, del 25 de agosto, la Fiscalía General de la República enlistó las principales pruebas que pesan en la imputación. La primera, la denuncia del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, presentada ante la Fiscalía General de la República en agosto de 2020 y con la que buscó obtener un criterio de oportunidad. En esta aseguró que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, repartió sobornos con recursos provenientes de Odebrecht a legisladores, a cambio de su voto para aprobar la reforma energética. Uno de ellos, precisamente, Ricardo Anaya. En su denuncia explica lo siguiente. Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó a recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Seasons. En específico, Luis Videgaray me instruyó a entregarle 6,800,000 pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión con él me comentó sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez, por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara en llegar a dicha gubernatura.
El mensaje era claro. Fue así que en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Otra prueba fundamental para la FGR es el registro del voto de Anaya Cortés a favor de la reforma energética, que abrió paso a las inversiones privadas en el sector. En una consulta realizada por Canal 14 al Diario de los Debates del 11 de diciembre de 2013, se constató el sufragio a favor por parte del panista. De la votación, que se extendió hasta la madrugada del 12 de diciembre, también existe video. Ricardo Anaya, a favor. Aprobada la reforma constitucional. Finalmente, la FGR además asegura que posee las declaraciones asentadas en diligencias ministeriales de Miguel N. y Froilán N., testigos de las visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores a las oficinas de Emilio Lozoya en la Dirección General de Pemex. La defensa de Ricardo Anaya no se queda atrás. Desde que el exdiputado recibió un citatorio para acudir a declarar a la Fiscalía el 23 de agosto, se autoexilió del país, supuestamente para defender sus derechos políticos. Voy a tener que estar fuera una temporada, espero que sea muy breve. No es lo que me hubiera gustado. En lo personal y sobre todo en lo familiar, es una decisión bien dura. Pero a ese nivel se está degradando la política en México y por ahora no hay de otra. Porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en 3 años. Entonces lo que voy a hacer es presentar pruebas muy contundentes para desenmascararlos. Y en cuanto les gane, voy a poder reanudar mi recorrido por todos los municipios de México. Desde su autoexilio en Estados Unidos, Ricardo Anaya ha pretendido resignificar su caso, pasar de implicado en un escándalo de sobornos y corrupción para presentarse como víctima de una persecución política. Desde una serie de videos lanzados en redes sociales, Anaya acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de acallarlo para impedir que sea candidato opositor en las elecciones de 2024. También, a semejanza del presidente, anunció una serie de recorridos por el país. Te saludo desde mi casa aquí en Querétaro y quiero compartir contigo una decisión muy importante en mi vida. He decidido regresar de lleno a la vida pública. Quiero recorrer toda la República Mexicana. Quiero ir a las universidades, a las colonias y a las comunidades para platicar contigo. Estos fueron objetos de burlas en redes sociales. En su defensa, el expresidente del PAN ha negado las acusaciones. Una de sus cartas más fuertes es utilizando lo dicho por la Fiscalía, pues erróneamente el órgano de justicia señaló que la aprobación de la reforma energética fue en 2014 y no en 2013. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado que se trate de persecución política, así como que él haya girado instrucciones de la Fiscalía para su investigación. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así. No es muy fuerte la venganza. El presidente lo ha instado a regresar al país y aclarar su situación jurídica, así como la Fiscalía General de la República a presentar las pruebas que sustenten sus acusaciones. Para el mandatario, la clave de las actuaciones de Ricardo Anaya estaría en su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto. Debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara
en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel? ¿Quién le dio ese consejo? ¿Por qué lo hizo? ¿Pensó que de esa manera iba a obtener más votos? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? O sea, puede hablar. Yo recuerdo que estábamos en el debate y de repente, y ahí debe de estar, ¿no?, grabado, él dice: voy a meter a la cárcel a Peña. Y yo tenía junto a Mit. No salió al aire y ojalá Mit pueda decir si es cierto o no, porque Mit lo voltea a ver y le dices: el corrupto eres tú. No sé si le dijo: el que debe de ir a la cárcel eres tú. Este es un pleito fuerte, ya saben ustedes cómo son estas cosas, ¿no? El presunto soborno de Odebrecht no sería el primer señalamiento que existe en su contra. En febrero de 2018, el entonces candidato presidencial por la coalición por México al frente del PAN, PRI y PRD fue señalado en la presunta triangulación de recursos por medio de paraísos fiscales y empresas fantasmas para la compra de una nave industrial ubicada en Querétaro y de la que era copropietario con su suegro. En el esquema habría participado Manuel Barreiro, señalado en medios como cercano al panista y quien tras las revelaciones huyó a Canadá. El modus operandi le habría llegado recursos a Anaya y a su familia política por al menos 54 millones de pesos, según refirió la prensa en su momento. Los señalamientos fueron hechos por dos empresarios que supuestamente habrían participado en los esquemas. El señor Manuel Barreiro Castañeda me informó su intención de realizar un nuevo negocio, consistente en financiar la adquisición de unas bodegas. Es decir, que su intención con nuestra intervención es que lo ayudáramos a perder el rastro del dinero. Y asimismo me manifestó que su principal interés en perder el rastro del dinero se debía a que la empresa que iba a vender las bodegas era Junicerra SDR LDCB, que tenía como dueño conocido el señor Don Nino Ángel Martínez Díez, suegro del actual precandidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés. Por tanto, de esta forma se lograba el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa. Esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya desde hace muchos años. Anaya rechazó los señalamientos y también aseguró que se trataba de una respuesta política orquestada por el PRI. En los últimos días se han dicho muchas mentiras en mi contra. Es el PRI que está utilizando a la PGR para hacer toda esta guerra sucia. Y lo han hecho porque van perdiendo, porque están completamente desesperados en un lejano tercer lugar y ya no saben cómo levantar la campaña en ruinas de su candidato José Antonio Meade. Lo que quiere el PRI es engañar a la gente. Finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Cuando vendemos un terreno o un coche o una casa, no podemos saber de dónde obtiene el dinero quien nos está comprando. La PGR abrió una investigación en contra de Anaya por este caso. Pero las acusaciones no quedaron ahí. 4 meses después, el exsecretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón y también miembro de Acción Nacional, Ernesto Cordero, presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República, en la que reiteró los presuntos vínculos con lavado de dinero de Anaya. Y añadió un viejo rastro, que los ingresos de Ricardo Anaya
que según él mismo ascendían a 400,000 pesos mensuales, no coincidían con sus declaraciones patrimoniales públicas ni con su estilo de vida. Y es que en 2016, el periódico El Universal reveló la vida familiar de Ricardo Anaya en Estados Unidos. Su familia vivía en un exclusivo fraccionamiento en Georgia, estado donde también asistían sus hijos a una escuela privada privilegiada en la zona. También en 2018, el periodista Álvaro Delgado documentó que Carolina Martínez Franco, esposa de Anaya, recibió depósitos bancarios entre el 2013 y 2016 por más de 28 millones de pesos, 9 millones adicionales a los ingresos declarados por ambos. A pesar de que, efectivamente, los señalamientos en contra de Anaya se dieron en el marco de las elecciones de 2018 y de que la investigación que abrió la entonces Procuraduría General de la República en contra de Anaya se dio por cerrada 2 días antes de que el presidente Enrique Peña Nieto terminara su gestión, existen otros actos que presuntamente vincularían a Anaya con corrupción y que documentó el periodista Álvaro Delgado. Más allá de la investigación que hizo la PGR sobre Ricardo Anaya y que efectivamente 2 días antes de concluir el sexenio la archivó, la realidad de las cosas es que hay por lo menos 2 elementos de la trayectoria de 2 momentos de Ricardo Anaya vinculados directamente a la corrupción política. Uno de ellos es que, siendo coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, los moches fueron parte de esa, participó avalando justamente este esquema de corrupción política, de manejar recursos presupuestales, los diputados federales, de manera discrecional, una bolsa y muy importante de recursos públicos a discreción de los diputados federales. Este esquema de corrupción de los moches, que comenzó realmente en el gobierno de Felipe Calderón y se acentuó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es un esquema de corrupción en el que participó Ricardo Anaya. Por otra parte, hay también evidencias del uso de recursos públicos de Ricardo Anaya para ser presidente del PAN en la elección de 2015. Uno de los que denunciaron justamente el uso de recursos públicos de la Cámara de Diputados fue Javier Corral, que era su adversario. No solamente hubo un desvío de millones de pesos de la Cámara de Diputados a la campaña, sino que esos recursos fueron cubiertos, según Javier Corral, por un contubernio que hubo entre Ricardo Anaya y Manlio Fabio Beltrones. ¿Quién es Ricardo Anaya Cortés? Su salto a la vida pública inició en Querétaro, de la mano del entonces gobernador Francisco Garrido Padrón, como su secretario particular. Luego, brincó a las filas de la política nacional en el sexenio de Felipe Calderón y después, de la mano de Gustavo Madero, se sumó como legislador. De sus antecedentes en el mundo de la política, muchos lo han calificado de traidor y desleal. Ricardo Anaya se incorpora como diputado federal y es en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, que acompaña la aprobación de las reformas del Pacto por México, ya muy vinculado no a Roberto Gil
y a los Calderones, sino más bien al grupo de Gustavo Madero, que por supuesto lo impulsa como presidente de la Cámara de Diputados, como coordinador del grupo parlamentario y después como candidato a secretario general. Después, Anaya busca ser presidente del PAN, lo logra y traiciona a Gustavo Madero. Y después traiciona inclusive a Margarita Zavala y a uno de quienes habían sido sus aliados en el PAN, el que era gobernador de Puebla, el también aspirante a la candidatura presidencial en el 2018, Rafael Moreno Valle, y se queda con la candidatura. Otro rasgo que dibuja a Ricardo Anaya es su cercanía con el expresidente Enrique Peña Nieto y personajes cercanos de su más alto círculo, como lo señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en su momento también compartieron otros legisladores del PAN. Anaya tenía una estrecha relación con Enrique Peña Nieto. Lo veía una vez a la semana y le llegó a contar a un colaborador, un amigo cercano en ese entonces, que Peña Nieto le había ofrecido el sueño de su vida, ser representante de México ante la ONU. Y este amigo le preguntó, ¿pero esto te va a afectar en el PAN? Anaya respondió, no, al contrario, yo tengo una gran relación con Enrique Peña Nieto y él me apoya para mi objetivo de ser presidente por encima de priistas. Y eso efectivamente está en la historia de Anaya, la vinculación tan estrecha que tenía con Enrique Peña Nieto y con Luis Videgaray. Entonces, pues era muy poderoso Ricardo Anaya, teniendo la relación que tenía con Enrique Peña Nieto, de la que se ufanaba, una relación, decía él, del nivel de la relación de Peña con Videgaray. Aquí es importante pues hablar de la alta corrupción política del PAN. Los grupos del PAN, en particular dos, el grupo de Felipe Calderón y el grupo de Gustavo Madero, en el que estaba Ricardo Anaya, se disputaban la relación con Enrique Peña Nieto y su gobierno. Por eso no es fortuito que senadores del PAN en ese sexenio, encabezados por Ernesto Cordero y del que formaba parte Roberto Gil Suárez, todos identificados con Calderón, estén vinculados a los sobornos, si la vinculación era estrechísima con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El expediente de Anaya Cortés aún está abierto. Queda ver el desenlace de su proceso judicial, así como el camino que emprenda tras su segundo intento de ser presidente de la República.